¿Quién manda en Chile? Hace una semana atrás, las Fuerzas Armadas expresaron públicamente su molestia por una parodia en el canal La Red Televisión. Esta consistía en una entrevista a un supuesto militar que aseguraba haber jubilado antes y con una muy buena pensión. Y aunque se trataba de una simulación, lo cierto que lo dicho en esa parodia se ajusta plenamente a la verdad. Las Fuerzas Armadas gozan de un régimen previsional privilegiado si se les compara con el resto de los mortales. Durante esta misma semana, los representantes del gran empresariado se mandaron frases para el bronce. Ricardo Aristía, viejo dirigente empresarial, presidente de la Sociedad Nacional de Agricultura, señaló, comillas, falta gente que no llega a trabajar porque reciben los bonos del gobierno. Se lo digo así de claro, porque las mismas personas que buscan trabajo así lo explican. Cierre de comillas. Si el gobierno me está poniendo los bonos, ¿para qué voy a salir a trabajar? Volvió a agregar cuando lo interpelaron a través de los medios de comunicación. Lejos de cuestionar las palabras tan imprudentes del presidente de la Sociedad Nacional de Agricultura, Juan Sutil, el otro empresario, el máximo dirigente de la Confederación de la Producción y el Comercio, salió a respaldarlas, lo que devela la concepción que el gran empresariado chileno tiene acerca del país, pero en particular la concepción que tiene acerca de los y las trabajadoras chilenas. Se reafirma esto con lo expresado en esos mismos días por el presidente de la Cámara Chilena de la Construcción, Antonio Errázuriz, quien señaló que el tercer retiro, refiriéndose al retiro de las AFP, dificulta encontrar trabajadores y los obliga a mejorar los sueldos. De paso, hay que decirlo, su posición al retiro responde a que la Cámara Chilena de la Construcción, donde él es presidente, es dueña de la AFP Hábitat y, por cierto, siempre estarán en contra de cualquier retiro, pues rebaje el monto del capital sobre el cual administran las inversiones esta AFP. El gobierno anuncia, después de la contundente votación en el Congreso que aprobó el tercer retiro, recurrir al Tribunal Constitucional en un acto suicida, pues en el propio gobierno al parecer no están de acuerdo, al punto que debieron salir 5 ministros a desmentir un rumor a un medio de prensa, lo que devela la orfandad en que se encuentra en el gobierno Sebastián Piñera. En Chile manda el gran empresariado, de eso no cabe duda, y Piñera, que forma parte de esa clase que durante la pandemia ha incrementado obscenamente la riqueza de manera parasitaria, pues ninguno de estos multimillonarios ha generado grandes negocios o ha generado empleos de calidad. No, toda la riqueza que aumenta groseramente en este sector empresarial es fruto de la especulación financiera. Ahí estriba gran parte de las fortunas que crecen independiente de la economía real, que lejos de crecer, decrece, pues la actividad económica, como todos sabemos, ha caído fuertemente y en circunstancias de esta realidad, ellos siguen incrementando sus riquezas. No es el Congreso, ni mucho menos los partidos políticos quienes jueguen un rol importante en la dirección del Estado hoy en día. Piñera, que no supera el 5% de legitimidad, está por encima de los congresistas, razón que le da fuerzas al pequeño dictador en que se ha convertido de seguir adelante con sus políticas que en lo absoluto mejoran las condiciones de la ciudadanía. Todos sus anuncios de bonificaciones con letras chicas se convierten en una burla para las mayorías, pero Piñera no escucha. No acepta endeudar más al país, tampoco hacer uso de los bonos soberanos que hoy suman más de 18.000 millones de dólares invertidos en el exterior y que perfectamente podrían estar al servicio de los más necesitados. En Chile mandan los poderosos, los que tienen el poder, los que directa o indirectamente han corrompido nuestro país, los grandes empresarios que cautelan sus privilegios oponiéndose a cualquier aumento de impuestos, las Fuerzas Armadas que se resisten a ser investigadas por los actos de corrupción grosera. Piñera es un peligro para el país. Crece el sentimiento por atajar a quien destruye la democracia. La destitución de Piñera comienza a tomar sentido, pues se ve como la medida más concreta para garantizar la salud, para garantizar la vida de las personas, pero por sobre todo
para garantizar que Piñera, que no se halla en sus cabales, no termine destruyendo la democracia y con ello destruya la paz social, que es la garantía esencial para que el país pueda superar las consecuencias de la crisis económica, sanitaria, pero por sobre todo supere la crisis política a la que nos ha llevado Sebastián Piñera. Hola, estimados amigas, amigos, como todos los días viernes a las 16 horas nos encontramos a través de la radio que piensa, la Radio Universidad de Chile en el 102.5 FM y a través de nuestra señal @canal.social, bajo la dirección, como todos los días viernes, de nuestra directora Ana Muga Sáenz y de nuestra compañera en la conducción, Miriam Campuzano. ¿Cómo estás, Miriam? Hola, buenas tardes a todos nuestros auditores en Debate Social, como cada viernes en la Radio Universidad de Chile, este espacio que nos brinda esta radio para hablar temas importantísimos para chilenos y chilenas. Y qué buen nombre, ¿quién manda Chile? ¿Quién manda Chile? Para el pueblo ya está claro, en Chile mandan sus dueños, los dueños de los recursos, los dueños de la FP, los dueños de la riqueza, los dueños de las concesiones. Entonces, el pueblo se dio cuenta, se ha manifestado. El retiro del tercer 10% ha hecho de que se evidencie de a quién escucha Piñera y a quién no escucha. Claramente el pueblo no lo escucha. Y es por esto que hemos visto varias noches de barricadas y de caceroleos en Santiago y a nivel regional, en todo Chile. Pero en Santiago, sobre todo en Estación Central y en otras comunas como Peñalolén, La Granja, Lo Prado, en San Antonio los portuarios también ya se manifestaron comunicando un paro progresivo, porque ellos también se identifican como parte del pueblo. Cada vez suena más fuerte también el debate de la destitución de Piñera, de pedirle el cargo, declarar su inhabilidad para ejercer este cargo de presidente de la República, ya sea por impedimento físico o mental, o también su dimisión o su renuncia. Pero cada vez esta bola de nieve va creciendo, va acentuándose, porque claramente a quien escucha Piñera no lo sabemos. Sabemos que tiene en el segundo piso un gabinete encabezado por Cristian Larroulet, que es el cerebro de su gestión y que defiende los negocios, el de sus amigos y el de las AFP. Oye, miren, mira, nos estábamos acordando que hace como 6 meses tratamos a Piñera del pequeño dictador y los tiempos nos están dando la razón. Pero ahora queríamos rebautizarlo porque escuchamos a un alcalde que dijo que Piñera podía convertirse en el pirómano. Y creo que ese título le cae muy bien. Piñera es un pirómano que pretende incendiar Chile porque con todas sus decisiones políticas no hace más que acrecentar la irascibilidad de nuestro pueblo, que es tremendamente paciente. Pero las reacciones, como bien recuerdas tú ayer, en distintos barrios de nuestro país, en distintas comunas, en muchas comunas, la gente salió a expresar su bronca, su malestar con Piñera, porque además escuchan los medios esta actitud arrogante de los grandes empresarios que se oponen, por ejemplo, al impuesto a los súper ricos, que es un 2,5 por una sola vez, pero que permitiría recaudar, se dice, entre 3.500 a 5.000 millones de dólares que perfectamente podrían ir en beneficio de los más necesitados. Es una clase empresarial soberbia, absolutamente, yo diría, antidemocrática, que se niega a los impuestos, pero sin embargo está financiando, yo diría de manera desvergonzada, el caso de Juan Sutil, a los candidatos a constituyentes que estuvieron por el rechazo. Esta gente está vinculada a lo más, yo diría, triste del pasado, a lo más oscuro de nuestro pasado, a la tiranía. Y es por eso necesario que cuando planteamos quién manda en Chile, bueno, se verá, pues las próximas elecciones esperamos que la ciudadanía realmente se manifieste. Bueno, un presidente provocador, un presidente que propicia un desgobierno gracias a su tosudez, que bloquea un tercer retiro necesario, y un grupo de empresarios que ni siquiera son un poco más inteligentes, porque claramente los dos retiros anteriores les inyectó recursos a ellos mismos y activó la economía. Así es. Sí, Piñera es un claro peligro para la democracia, desoye al pueblo, desconoce a quién representa y en realidad él representa a los y las chilenas. Y por tanto, cada vez más fuerte también se hace más necesario, yo diría,
la idea de estudiar, ir evaluando un gobierno transitorio entre de que logremos sacar este gobierno tosudo y se va desarrollando el proceso de la Convención Constitucional, un gobierno Así de es, transición. así es. Oye, pero mira, si Piñera no escucha, eso es cierto, pero la oposición parece que tampoco escucha, o una parte importante de la oposición y de los partidos. Ayer emitieron algunos le decían declaración, una suerte de súplica firmada por varios partidos. Parece que no iba, entiendo, el Partido Comunista y el Partido Humanista no la firmaron. Una suerte de súplica a Piñera para que haga las cosas bien, para que apruebe el retiro, el tercer retiro del 10%. Es decir, una oposición que francamente nos da un poco de vergüenza denominarla así. Absolutamente carente de valor para enfrentar a un gobierno que ha cometido cientos de errores contra la ciudadanía. Y esto es penoso porque estamos en un proceso constituyente y los partidos están mucho más preocupados de las elecciones presidenciales, al punto que todos tienen candidatos, y no del proceso constituyente, que es el hecho más significativo para la historia de nuestra república, y eso no lo quieren entender. Y eso está pasando a un segundo plano. Bueno, tú decías de la soberbia de los empresarios, mencionabas Aristías, Sutil y Rázuri, por decir, todos apellidos rimbombantes, no apellidos comunes, no apellidos mapuches, apellidos foráneos. Y esa es la soberbia, eso es lo que nos tiene como nos tiene al día de hoy, en esta lucha, en este nuevo despertar, en este estallido social 5.0 que se está fraguando y que la gente no resiste más. Y obviamente la falta de respeto hacia el pueblo no es solo del sector de Piñera, sino también de sus ministros, de sus aliados, de sus amigos, al decir que los flojos van a vivir solo de un bono y que gracias a los bonos no quieren trabajar. Cuando tenemos una oposición que recién está pensando en estudiar una acusación constitucional, que recién está buscando los resguardos de sus asesores jurídicamente, como es la DC, como es el Partido Socialista, que es una vergüenza que se llamen oposición, cuando en realidad no representan las demandas del pueblo, sino que están sumando y restando con la calculadora a ver qué les conviene, qué no les conviene a ellos. Así es. Bueno, estamos enfrentando un periodo complejo. Mira, yo creo que los auditores de Radio Universidad de Chile tienen que tener claro que estamos enfrentando un proceso complejo, pero soplan buenos vientos. No todo es negativo, soplan buenos vientos porque la gran mayoría de nuestro pueblo lo entendemos, tomó conciencia y ya no cree los cantos de sirena. Mira, un solo dato que yo creo refleja y devela la precariedad, yo diría la podredumbre de la política, que hay que recuperarla, la política hay que recuperarla, porque somos animales políticos. ¿Ah? Mira los candidatos que hay a la presidencia. Pablo Vidal, Jimena Rincón, Maldonado, Narváez, Heraldo Muñoz, Giles, Jadwe, Boric, Sichel, Briones, Lavín, Matei. Es probable que se me quede alguno afuera. Mario Desbordes. O sea, ¿cuántos son? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 candidatos a la presidencia, circunstancia que el momento más importante hoy día es el proceso constituyente, y ellos ya están en competencia. La pregunta es, ¿qué les importa a ellos? ¿Qué es lo que verdaderamente les importa? ¿Garantizar y profundizar la democracia o realmente sus privilegios? Qué pena que estemos con una clase política, con una casta política tan poco responsable para los tiempos que exige una mayor estatura. Pero confiemos en la ciudadanía, confiemos en la gente, confiemos en nuestro pueblo. Sí, yo creo que la unidad de los trabajadores ya se está articulando, se prevé para estos días un gran paro a nivel nacional, porque no podemos seguir viviendo un Estado que protege, o sea, un Estado que no protege y que más bien abandona a sus ciudadanos a la suerte, con estos mal llamados bonos clase media, los cuales ninguno califica, porque déjame decirte entre paréntesis, los que estábamos en el 70% ya aparecemos en el 90%,
ya quedamos por arriba del 80%, esa es la pequeña trampa, entonces Sí. nadie, los caceroleos van a ser constantes todos los días y claramente no vamos a permitir que este gobierno siga defendiendo su sector. Señor presidente, desde este pequeño espacio le decimos que Chile no es un casino. Así es. Chile Oye, merece dignidad. Así es. Bueno, y vamos a hablar del tema de la corrupción, especialmente las Fuerzas Armadas, con el gran invitado. Así que nos dicen un corte, Miriam, por favor. Sí, nos vamos a un pequeño corte comercial. A la vuelta tendremos un gran invitado, un invitado de lujo. La canción que vamos a escuchar es No lograrán distraerme, del grupo HIT. Volvemos a Debate Social, como cada viernes, en la 102.5 FM de esta su radio, la radio que piensa, la Radio Universidad de Chile. Los invitamos también a que nos sigan en la señal online por streaming a través de su fanpage @canal.social. Bueno, empezamos este nuevo programa como cada viernes con un tremendo invitado. Él es Rafael Harvey Valdés, abogado y licenciado en Ciencias Militares, Ciencias Jurídicas, diplomado en Derecho Internacional sobre los Derechos Humanos en la Universidad de Chile también. Además, se desempeñó como subjefe de planes y decisiones estratégicas del Cuartel General de las Naciones Unidas en Puerto Príncipe, Haití. Aquí en Chile tuvo una gran participación como comandante en la Compañía de Reconstrucción Nacional de la Sexta Región, esto a partir del terremoto del 2010. Y en 2015 inicia sus denuncias de malversación de fondos y estafas en el ejército, develando con el tiempo una red de protección de la corrupción adentro de esta importantísima institución. Proviene de una familia militar de tradición castrense y a raíz de estas denuncias su carrera se vio truncada drásticamente. Bienvenido, Rafael. Junto a Luis Mesina te damos esta cordial bienvenida para que conversemos un rato, y me gustaría empezar con que nos contaras qué significó para ti este hecho, perder tu carrera militar por una denuncia que tenía bases con fundamento. Sí, bueno, hola Miriam, hola Luis, gracias por la invitación. Bueno, un hecho triste y doloroso y que se resume también a que actualmente el ejército está secuestrado por la corrupción, secuestrado. Yo hablo con base y con afirmaciones y documentos sobre el ejército, pero eso es extendido a las Fuerzas Armadas y Carabineros también. Está secuestrado por el alto mando, digamos. Y así también da cuenta la parodia que hizo también la red en el programa Políticamente Incorrecto, que los actores se refieren a un general, no a los 45.000 militares, sino que a un general. Y eso es lo que nos tiene mal, digamos, cuando en una institución la corrupción empieza desde el comandante en jefe hacia abajo, están todos liquidados, no hay mucho que hacer. Pero lo que preguntas tú, Miriam, bueno, un hecho muy triste, doloroso, sobre todo cuando las denuncias han sido fundadas. Yo hasta el día de hoy he hecho más de 7 denuncias de hechos gravísimos y no tengo ninguna querella por injuria y calumnia en mi contra, ninguna. Así que la señal que dio este gobierno firmando mi retiro, un retiro que denegó el gobierno pasado, la señal que dio este gobierno, aparte de avalar hechos de corrupción y violaciones de derechos humanos, es que dio de baja o firmó el retiro del único oficial denunciante en el Milico Gate, que a su vez es el segundo fraude fiscal más grande de la historia. O sea, nosotros tenemos 2 fraudes fiscales, que son los más grandes de la historia de Chile, en manos de instituciones armadas. No le hemos tomado el peso a eso, ¿no? Oye, Rafael, bueno, bienvenidos y un gusto poder conversar contigo. En primer lugar, bueno, valorar la valentía que tienes para enfrentar esta tremenda epopeya, si es que podemos decirlo así, porque no resulta, yo diría, fácil enfrentar a una institución armada que justamente, como dices tú, ha cometido los fraudes más grandes contra el fisco, y no son todos, por supuesto, pero el alto mando, y eso es gravísimo. Y lo más grave es la complacencia, el silencio de la clase política de este país, que no tiene agallas para enfrentar este tema. Y no tiene agallas porque nunca, desde el retorno a la democracia, jamás tuvo el coraje de efectivamente desarrollar un plan que permitiera democratizar realmente a las Fuerzas Armadas.
Yo te quería preguntar lo siguiente. Tú señalaste un medio que has realizado más de 30 solicitudes de audiencia con el ministro de Defensa de ese entonces. Entiendo que era Alberto Espina, para ponerlo al tanto de las irregularidades con documentos y archivos que daban cuenta de los hechos de corrupción y que nunca te recibió. Mira, tarde o temprano la justicia se va a imponer. Tarde o temprano, Espina, que yo me recuerdo muy bien, antes de ser ministro se ufanaba en los medios de comunicación de perseguir la delincuencia, siempre fue un tipo que se ufanó de ser el persecutorio de los actos de corrupción. Bueno, llegó al ministerio, tuvo la posibilidad que un oficial, en el caso tuyo, capitán del ejército, con antecedentes fundados, pudiera apoyarse, porque es cierto, no es fácil iniciar una acción, pero tú tenías los antecedentes. ¿Por qué crees tú que Espina denegó y cuál ha sido la sensación de tus compañeros de armas? O sea, porque tú tienes también muchos capitanes que hoy día no sé qué grado tendrán ellos, no sé si ya serán mayores algunos, pero van a llegar también a ser generales, quizá algunos, muchos de ellos, y eso es lamentable, porque el silencio también es parte de la corrupción. Sí, bueno, aquí la señal es clara. Yo insisto, este gobierno habla mucho de señales, emplaza a distintos poderes o a distintos personajes van a tener que decidir. He escuchado yo a este fascista de Bellolio y también al presidente y su sector también, van a tener que decidir de qué lado están. Bueno, este gobierno ya demostró que está del lado de la corrupción. Así es. Ahora, el ministro opina que hay algo gravísimo. Aquí, dentro de las 32 solicitudes de audiencia, hablando sobre la contingencia y el espionaje, esto ya como para cerrar por fuera, digamos, mejor vámonos todos a Argentina, porque lo del espionaje a periodistas, o sea, quieren justificarlo como sea, pero aquí hay un espionaje a 6 periodistas, a 4 militares, que lo único que tenemos en común es denunciar hechos de corrupción. Nada más, no tenemos nada más en común, no estamos planeando una sedición, un ataque contra el Estado, nada, no, denunciar hechos de corrupción. Y no solo contentos con eso, han espiado a familiares. A familiares. Yo no puedo dar tanto detalle, pero sí te puedo adelantar eso. Y yo tengo la carpeta investigativa como querellante en esa causa. Y es impresentable, o sea, es realmente para hacer un libro negro del Ministerio y de la Dirección de Inteligencia. Es impresentable. Y yo estoy seguro que también tú, por tu función, por lo que has hecho, por lo que has luchado por los derechos y contra este sistema neoliberal de la AFP, también no tengo los antecedentes escritos, pero también tengo presunciones fundadas de que tú has sido espiado también. Entonces, todo eso queda en la impunidad. Ahora, ¿cuándo salió a la luz todo esto del espionaje? Que son 3 aristas, para empezar. La operación W, que es cuando espían a Mauricio Weibel. Mira qué original la inteligencia chilena ponerle W a la operación Weibel. La otra, justo para que no los pillaran, ¿no? Bueno, la operación Topógrafo, donde nos espiaron a 4 denunciantes de corrupción, entre esos yo, el de mayor graduación. Y la operación contra la ministra Rutherford por estar investigando las 43 aristas, empezó con una, lleva 43. ¿Tú eran otros oficiales también, Rafael? ¿Los demás denunciantes, los otros 3 también eran oficiales? 2 oficiales y 2 sargentos. Ya. Lo único que nos une es ser denunciante de hechos de corrupción. Bueno, de estas tres aristas, yo intenté informar, de esto se supo el 10 de agosto del 2019, se supo en 2 medios. En la Bio Bio fue portada, digamos. Sí. En la Bio Bio y en La Tercera. ¿Qué pasó con esto? Yo el 4 de marzo del 2019, por escrito, hay un número de folio, el 1920 del Ministerio de Defensa, donde yo pedí por ley del lobby, está registrado, el 4 de marzo del 2019, 6 meses antes que saliera a la luz, pedí informar al ministro Espina por escrito sobre interceptación de comunicaciones, sobre espionaje ilegal de la Dirección de Inteligencia en coordinación con el comandante en jefe. Resultado de esa solicitud de audiencia, denegada, y denegada por escrito. ¿Por qué? Porque no hay agenda del ministro de Defensa. O sea, al ministro no le importó saber qué es lo que hacen sus subordinados y después se hace el impresionado el 10 de agosto, ¿no? Entonces, Espina, Desbordes, Procuriza y el presidente Piñera
son encubridores y cómplices de la más grosera corrupción castrense. De eso yo no tengo duda, y lo he dicho públicamente y no tengo ninguna querella en mi contra. Estoy esperando que lo hagan para poder entregar los antecedentes que dan cuenta de mi acusación, ¿no? Eso es. Oye, Rafael, ¿es posible, dada la gravedad de estos hechos y la impunidad con la que se actúa? Porque se entiende que en un sistema democrático un ciudadano tiene el deber, aunque no todos lo cumplen, el deber de informar de los actos de los que toma conocimiento que están reñidos con la ley, especialmente tratándose de funcionarios públicos. Y siendo tú un oficial del ejército, está en esa calidad, en esa condición. Es un funcionario público, un militar del ejército. Y tú, al detectar un acto irregular, un ilícito, digamos, un acto de corrupción, es un delito de acción pública porque involucra recursos públicos, afecta la honra de una institución del Estado y en consecuencia es un delito que tú tienes que denunciar al tomar conocimiento, cumpliste con lo que la norma te obliga, denuncia, y sin embargo, quien debiera llevar adelante, en este caso el ministro, no asume su responsabilidad y comete un delito. Él cometió un delito. Y por lo tanto, es muy bueno que este programa, a todos nuestros auditores de la Radio Universidad de Chile, tengamos presente para que no se olviden estos actos, porque lo que tú has hecho yo creo que es de una valentía impresionante, yo estoy sorprendido. ¿Se ha pensado en algún tiempo, porque entiendo que tú trabajas con Caucoto, han hablado muchos historiadores muy bien de ti, a mí me han llamado historiadores importantes que tienen un valor muy alto de tu persona, y bueno, ¿qué se puede hacer? Porque es grave hacer estas denuncias y que el Estado chileno, y estoy totalmente de acuerdo contigo, con Piñera a la cabeza, que él además tiene prácticas, yo también lo he denunciado, prácticas de corrupción absolutamente. ¿Cuáles son las visiones tú como abogado? Además quieres, que te especializaste, tienes una licenciatura, etcétera. Sí, no, Luis, aquí todo lo que estás diciendo tú es una visión muy clara. Primero, aquí fallaron todos los poderes del Estado en contra de la corrupción, todos. ¿En qué sentido? Primero, cuando un militar, digamos, a ver, la administración pública, por si nos ven algunos abogados, está la ley 20.205 que protege a los denunciantes de irregularidades y corrupción en la administración pública. Bueno, tal fue la ley de amarre que dejó Pinochet, entre otras, ¿no?, que al ejército no le es aplicable, ni a las Fuerzas Armadas ni a Carabineros. A la PDI sí, esa ley 20.205. Ahora, consiste en una protección muy sencilla. Desde que un funcionario público denuncia un hecho de corrupción, no se le puede evaluar, no se le puede sacar de su puesto de trabajo, ni desvincular, parece toda lógica, hasta que termine la investigación. Ahora, si no logra acreditar su denuncia, significa hasta la destitución. O sea, no es una ley a libre albedrío. Bueno, ¿qué pasó? Yo pedí esta protección de la ley 20.205 del 2015 y me dijeron por escrito, no es aplicable a las Fuerzas Armadas, lo siento. Y se acabó. Y hicieron todo lo que no se podía hacer. Me cambiaron de puesto, se produjo una supuesta sedición, me calificaron, me dejaron sin ascender a mayor, estando en lista 1 muy bueno, y me trataron de desvincular del 2015 al 2020. Lo lograron con este gobierno, por suerte. Ahora, ¿por qué fallaron todos los poderes del Estado? Porque la Contraloría General de la República, para quienes quieran buscar, en su dictamen 78299 del 2016, dice claramente, ante un pronunciamiento que yo pedí, le dije, Contralor, de manera desesperada, por escrito, oiga, nos están atacando a los denunciantes de corrupción, el que denuncia corrupción no está protegido por esta ley. Y el Contralor Bermúdez, por él mismo, no encontró nada mejor que confirmar que no están afectos a la protección del denunciante, los denunciantes de corrupción. Por supuesto que ese dictamen lo tomaron la Fuerza Armada y Carabineros, lo plastificaron y lo enmarcaron en un cuadro, pero de 24 quilates de oro. Después, ¿quiénes han fallado? Bueno, el Ejecutivo, dando de baja a denunciantes de corrupción. La Corte Suprema, pueden revisar la causa 77605 del 2018 de la Corte de Apelaciones de Santiago. Confirmó la baja de un denunciante de corrupción, estando acreditado su calidad de denunciante. El Consejo de Defensa del Estado
también alegando para que dieran de baja al denunciante en esa causa. Han fallado todo. ¿Y para qué hablar el Congreso? Desde el 25 de octubre del 2018 que se está tramitando la ley Capitán Harvey para justamente proteger al denunciante de corrupción en las Fuerzas Armadas. Está durmiendo en el Senado. Ahora, ahí da cuenta también de nuestra corrupción intrínseca como chilenos. Necesitamos una ley para proteger a los denunciantes. O sea, no consta... Sí, mira. Sí, bueno, por decirlo un poco hasta emocionante escucharte, entendiendo que el 2015, según lo que entendí, realizaste una de las denuncias en contra de algunos superiores del regimiento Tacna por el cobro indebido de indumentaria básica para los soldados y para los conscriptos de escasos recursos. Luego, fuiste procesado por la justicia militar, como lo mencionaste, bajo el delito de sedición. Sin embargo, a fines del año pasado, la Fiscalía Militar desistió de la acusación de sedición. ¿Por qué crees tú que la Fiscalía Militar desistió de esa acusación? Y como tú bien lo decías, si el gobierno pasado no lo había hecho, lo hizo este. Bueno, la Fiscalía Militar se desistió solo porque tuvo un poco de vergüenza, ¿no? Lo que pasa es que estaban fijados, yo salí absuelto en primera instancia de esta famosa sedición. Primero el juzgado militar me condenó a 10 años efectivos de cárcel. Sí, o sea, no era como la sentencia del mayor Cereceda que llevó a la muerte a 45 soldados con cripto, entre ellos menores de edad. Bueno, él tuvo una condena de 2 años y medio. Ya, mi condena era de 10 años efectivos. O sea, no era firmar, no eran clases de ética, no, efectivo. Me condena, bueno, el juzgado militar a 10 años. Luego, en 2019, salí absuelto por la corte marcial. O sea, había un juez militar, un carabinero, un aviador y 2 civiles. Por unanimidad me absolvieron. Y el comandante en jefe... Es increíble, claro, increíble que la corte marcial te absolviera completamente. ¿Y qué el comandante, claro, cómo quedó ahí? Bueno, el comandante en jefe no le gustó esto y misteriosamente... no tenemos cómo comprobarlo, el juez militar que falló también a favor de mi absolución pasó a retiro las 2 semanas después. Por ejemplo. No sé, que estamos frente a un cartel. Luego, en la Corte Suprema, cuando estaban fijados los alegatos para el año pasado, en octubre del año pasado, se desistieron la noche anterior. Se desistió el Ministerio Público Militar. Se desistió porque, bueno, le dio algo de vergüenza tener que alegar esta causa que era realmente espuria. Así que eso, yo creo que le dio un poco de vergüenza, ¿no? Y menos mal, pero hubiese sido mejor que perdieran en estrado, ¿no? En vez de desistirse. Claro. Rafael, ¿quién es tu abogado? ¿Con qué abogado estás? Bueno, don Nelson Caucoto y Francisco Ugaz, de quienes yo les debo todo lo que hemos logrado. Si mi condición en el 2016 era no poder jurar como abogado, irme a retiro sin derecho a nada, y así irme a la cárcel de años. Así que Rafael, te quería preguntar algunas cuestiones que para nuestros auditores son quizás relevantes. Tú eres bastante joven. ¿A qué edad entraste a la escuela militar? A los 16. Pero ¿cuántos años atrás ya? ¿Cuántos años? ¿Qué año entraste? El año 97. Mira, 97. Claro, o sea, toda una carrera. Años. Toda una carrera. Y además que vienes de familia, estuvimos viendo tu historia, tu abuelo, tu padre, todo gente vinculada a la Fuerza Armada, además con una larga tradición democrática, militares comprometidos con la democracia, con el respeto a las instituciones del Estado, y sin embargo, bueno, qué lamentable que un oficial que juega un rol importante en la lucha por la decencia, contra la corrupción, que creo que en nuestro país, como bien dices tú, yo lo comparto absolutamente, están todas las instituciones corruptas. Y esta palabra que suena tan fuerte, corrupta o corrupción, es la palabra precisa para caracterizar todas las instituciones del Estado. No hay institución que se salve, Rafael. Tú miras la Iglesia Católica, la Iglesia Evangélica, bueno, Ejército, Carabinero, Congreso, el Ejecutivo. Entonces la ciudadanía, el hombre común, la mujer sencilla, ¿qué miran? Bueno, todo corrupción e impunidad al mismo tiempo. La corrupción igual impunidad, es decir, tú puedes cometer actos absolutamente reñidos
con lo que la convención estima. Todos somos gente honrada, si la gran mayoría de la ciudadanía chilena es gente honrada, que trabaja, sale a trabajar, no sale a robar. Entonces, es tremendamente doloroso escuchar, y creo que lo mejor que has hecho tú es denunciar esto públicamente, porque creo que la mejor defensa para un ex oficial es lo público, porque estás tocando sensibilidades de sujetos que tienen el monopolio de las armas. Yo te quería hacer una pregunta. Tus compañeros hoy día, los que partieron contigo, muchos de esos ya son mayores, algunos tienen grados más allá que mayores por la edad, pueden tener algunos más grados. Sí, sí, no, ya todos, digamos, van ascendiendo de manera cíclica, ya ascendieron todos a teniente coronel. Teniente coronel, claro. Son comandantes, claro. Exacto. Sí. Bueno, y ellos también ellos saben de esto, la gran mayoría sabe, porque los oficiales leen la prensa y están enterados de un capitán cuya ley se tramita con el nombre con tu propio nombre. Entonces, no, a mí, Luis, muchos oficiales y suboficiales, a propósito de que tú me preguntabas, la señal fue muy clara. Muchos se acercaron a mí, se acercan hasta el día de hoy, pero sobre todo el 2018, cuando está activo todavía, me decían: mi capitán, ¿usted cree que alguien se va a atrever a denunciar un hecho de corrupción? Pero por ningún motivo, si la señal está clara, digamos, el que denuncie corrupción no va a ascender, lo vamos a pasar a la justicia militar, lo vamos a encarcelar y lo vamos a dar de baja. Esa es la señal, clarísima. De hecho, Luis, yo creo que las filtraciones de la operación W y la operación Topógrafo son intencionales. Esa es mi teoría, yo se la planteé a la fiscalía. Son intencionales, porque la señal es clarísima. O sea, dicen: se nos filtró esta información. ¿Y qué se filtró? Bueno, investigamos a todos los que denuncian corrupción, civiles y militares. Claro. ¿A quién le van a quedar ganas? ¿A qué periodista? Y más encima le vamos a pillar a la familia. Para intimidar, exactamente, sí, exactamente. Qué conveniente la filtración, ¿no? de esa información. Bueno, yo quería preguntarte lo siguiente antes, mira, o pregúntate, Miriam, perdón. No, Miriam, yo a Rafael le quería más que hacer una pregunta, comentar si habían otras personas, habían sido denunciados por el delito de sedición, y bueno, además decirle qué sintió él cuando le denegaron su legítimo derecho a ascenso. Bueno, Miriam, buena pregunta. Mira, a ver, sedición, para encuadrar un poco sedición, según el Código de Justicia Militar, el artículo 276, dice que es instar al desorden, o sea, el superior que inste al desorden. Ahora, muchos han dicho que es un tipo penal en blanco porque instar al desorden es muy amplio, todo cabe ahí. Ahora, en 210 años de historia del ejército, tenemos eso acreditado con don Nelson Caucoto por transparencia del propio ejército, hay un solo acusado por sedición en los 210 años de historia, que soy yo, nadie más. O sea, el tanquetazo, el tacnazo, el golpe militar del 11 de septiembre, el servilletazo, el cartazo ahora de la semana pasada, a la red, no son sedición. No existen. O sea, no fueron desorden, no fueron llamar al desorden, ¿no? Emplear las armas contra su propio pueblo y hacer ruido de sables en el Congreso del 27, no, eso no fue desorden. Ese es el concepto, digamos, esa es la justicia militar, que una de mis propuestas principales es eliminarla por completo, o sea, no puede haber nada más corrupto que la justicia militar. ¿No? Oye, Rafael, bueno, yo creo que es relevante que hoy día además te has convertido en una persona, bueno, así como Mauricio Weibel, varios periodistas que han sido objeto de discriminaciones, pero que han jugado un rol importante en la denuncia, porque la denuncia en una sociedad democrática es fundamental. La denuncia forma parte además de las garantías que un pueblo puede tener para que no pasen por alto aquellas conductas reñidas con lo que la norma establece, con lo que la licitud, la legitimidad de los actos obliga a los funcionarios públicos. Así que yo quiero, en primer lugar, bueno, reconocer eso y aprovechar el espacio que están escuchándonos. Nos escucha bastante gente en nuestro programa, que ya va a cumplir 2 años en la Universidad de Chile. Tú estuviste en una misión al exterior desempeñándote en Haití, en Puerto Príncipe. Eso, tú recordarás que fue objeto de muchos cuestionamientos porque a la misión de Haití se le imputaron una cantidad importante de actos reñidos, especialmente a los oficiales. Que daban cuenta de abusos, especialmente abusos a niñas, a mujeres en Haití.
y que esto no debiera sorprendernos porque las prácticas en general de estos ejércitos de Naciones Unidas que tienen la misión de cumplir con la paz, muchas veces abusan de su condición en los países africanos, los países más pobres, terminan abusando de las mujeres. Yo quería aprovechar porque creo que un medio importante como este, para que tú pudieras precisar ese aspecto que me pareció, cuando lo conversamos los dos en alguna oportunidad, me pareció grave, que en este país justamente a quienes cumplen un rol de denuncia se le traten, para menoscabarlo, meter sombras de sospecha. Así que yo quería que pudiéramos abordar ese punto, Rafael. Dice, ¿qué dices tú, Luis? Abordar lo del... No, te digo que tú estuviste en esa misión, Sí. Y después alguien podía, infería, bueno, él estuvo en Haití también, entonces un tipo que también está involucrado en estas prácticas que se le imputan al ejército, que transgredieron los derechos fundamentales de las niñas en Haití, ¿me entiendes? Sí, es relevante. Sí, no, claro, es un hecho lamentable y que enloda lo bueno que se pudo hacer en Haití. Claro. Entonces, claro, por allá pasamos cerca de 12.000 militares y la acusación, que es gravísima, es de un medio inglés, The Guardian, que hace una acusación o un reportaje sobre 21 violaciones o relaciones de militares chilenos con haitianas. Así es. Ahora, cuando salió este escándalo, claro, apareció la Cámara de Diputados, como siempre, que hace algo testimonial nomás, no hace nada más que representaciones testimoniales, la Cámara de Diputados, pidiendo información. La verdad es que no pidieron nada, no hicieron nada. Yo pregunté por transparencia y tengo los documentos al Ministerio de Defensa, al Estado Mayor Conjunto, al Ejército, a la Armada, a la FACH, a todos les pregunté qué diablos hicieron cuando salió esta denuncia, porque lo que yo habría hecho como asesor jurídico de esas instituciones, habría puesto todos los antecedentes y una querella criminal en la Fiscalía para que se investigara quiénes son esos 21. ¿Quiénes son? Bueno, y no hicieron nada. De hecho, somos muy buenos, o es muy bueno este gobierno espurio para sacar comunicados por una estatua, que me merece todo el respeto del general Baqueano, pero saca sendos comunicados por una estatua, por un sketch en la red, pero por violación de 21 mujeres, nada. Nada, pero absolutamente nada, ni un comunicado, ni un email, nada en la página del Ministerio de Defensa, nada. Entonces, por supuesto que es lamentable toda la situación y que yo habría reaccionado de otra forma. Qué bueno que lo hayas... Perdón, mira, bueno, te agradezco, Rafael, que era importante esta aclaración, me parecía muy relevante. Ahora Luis, los 21 que yo fui en un grado como capitán Haití, todo el resto, habían unos 2 oficiales más antiguos que yo y todo el resto eran sargentos, tenientes, menos antiguos, de menor graduación. Yo hago la analogía, digamos, yo he hecho denuncias documentadas contra el comandante en jefe, contra el ministro de Defensa, contra generales. No iba a tener ningún problema si hubiese visto algo en denunciar a sargentos, cabos y, por supuesto, personal menos antiguo. No tengo ninguna duda. Sí. Así es. No, yo a Rafael le quería comentar más que todo que el 2018 él presentó un recurso de protección ante la Corte de Apelaciones en plano civil por denegarle arbitrariamente el ascenso al interior del ejército. Esto porque transgredió claramente su propio protocolo a la hora de promover a su efectivo el ascenso personal. Y bueno, las causas estaban abiertas, el tema del fraude del fisco, malas irregularidades y todo lo que nos comenta. Me gustaría que nos comentara ahora cuál es la visión del ejército que tiene hoy Rafael Harvey y qué cambios debería tener el interior, este mismo ejército, para llegar a ser, como alguna vez lo dijo, una institución noble que sirva a Chile y que no se sirva de Chile. Bueno, claro, mi institución, o sea, a ver, mi visión sobre el ejército hoy día es que está secuestrado por la corrupción, por los 40 generales, ¿verdad? Que son lo mismo. No están todos los 45.000 en el saco, sino estos 40 generales. El comandante en jefe actual está metido en hechos de corrupción, derechamente. Ahora, ¿qué es lo que hay que hacer para cambiar eso? Bueno, varias cosas, y yo he tomado como ejemplo, si ustedes ven después, seguramente Luis quizás lo ha visto, el ejemplo de Singapur.
Singapur es un país que hace 20 años atrás tuvo un primer ministro bastante duro y que todos los hechos de corrupción que tuvieran que ver con la administración del Estado lo sancionaba realmente. O sea, si a alguien se le condenaba a 100 días de presidio, cumplía los 100 días. Y todos los que hemos estado, no sé si es el caso de ustedes, yo creo que no, pero todos los que hemos estado en prisión preventiva es tremendamente traumático. Entonces todos los que condenen por 100 días, esta señora Marta Isasi, la diputada que la condenaron irrisoriamente a 50 días, bueno, háganla pasar 50 días en la cárcel. Le aseguro que nunca más ni siquiera se quedaría con un vuelto a alguna parte, nunca más. Entonces, eso es lo que hizo Singapur. Incluso todos los delitos de corrupción, y no solo de corrupción, sino violaciones de derechos humanos, quitaba los beneficios a los empleados públicos. Imagínate si le quitáramos los beneficios a los criminales de lesa humanidad de Punta Peuco. No sé si ustedes han visto la planilla de sueldos, de pensiones de los que están en Punta Peuco. Sí. O sea, mensualmente debe ser como $1 millón, por ejemplo. ¿Qué hacemos? ¿Y por qué no le quitamos los beneficios a los más de 25 procesados por la ministra Rutherford? Tenemos 25 que son generales y comandantes en jefe, que cada uno de ellos recibe una pensión de 4 millones. También, quitémosela. Les aseguro que nunca más tenemos corrupción en el ejército. Y nos ahorramos 30.000 millones del fraude y todos los fraudes que se están fraguando todos los días, porque no hay un temor real. Entonces, para eso, medidas concretas, como pregunta Miriam, bueno, eliminar la justicia militar. Segundo, definir el concepto de seguridad nacional. No está definido la seguridad nacional. La obediencia no puede seguir siendo debida ni absoluta, tiene que cambiarse a nivel constitucional por obediencia reflexiva. Y hay que basar la educación de las Fuerzas Armadas y Carabineros en los derechos y derechos humanos. En las dos cosas. Mientras más formados, mira, de los 4 que fuimos espiados, de los 4 militares que fuimos espiados, 3 somos abogados. ¿Qué quiere decir eso? Que mientras más formado alguien, mientras más derechos sabe, más va a cuestionar al mando. Por eso es que las instituciones quieren a todo su personal ignorante para que no aleguen, ¿no? ¿Tú estudiaste el derecho después, Rafael? ¿Estudiaste el derecho después? Durante, claro, después de haber ido a Bosnia en el 2007, ahí me puse a estudiar para justamente evitar de alguna forma sensata conflictos como el que estuve ahí de posguerra como Bosnia. ¿Y dónde estudiaste acá en Chile? Sí, en la UNIAC. Ah, ya, ok. Oye, te quería preguntar algo. Mira, bueno, esto que plantea al final es tremendamente importante, esto de cambiar la obediencia a obediencia reflexiva y replantearse el código, o sea, la justicia militar, que es relevante lo que estás planteando. No lo había visto yo, en realidad, ¿para qué? Pero... Que algunos dicen refundar Carabineros y las Fuerzas Armadas, pero claro, ya cambiamos el uniforme, sí. Hagamos otra cosa, pero no, hay que cambiarla en el fondo, ¿no? Mira, qué importante esto, y bueno, decirle a nuestros auditores que también eres candidato al proceso constituyente por el Distrito 10, en el mismo distrito que voy yo, y lo digo porque es relevante. Bueno, ojalá puedas alcanzar un cupo, porque sería tremendamente relevante que una persona que domina el tema, que sabe de lo que habla, pueda plantear estos temas. Creo que son... Y además se requiere, yo siempre digo, se requiere de una cuota importante de valor. No estoy diciendo esta valentía así superior, que eso... No, pero se requiere algo de valor. Y ese valor está determinado por, siempre lo he dicho yo, por los valores que tú tienes. Parece redundancia, pero los valores de la honradez, los valores de esta moral construida en el respeto al otro, son cuestiones que se adquieren desde pequeño y se van formando y conformando en las relaciones con otros seres humanos. Y esta cobardía de la que vemos esta clase política, que es una vergüenza, porque además está corrupta, también hay que decirlo. Si esta gente, la gran mayoría de estos que llevan muchos años han sido sujetos llenos de privilegios, que han ganado un dineral, pero impresionante. Mira, yo soy dirigente hace muchos años. Cuando se restableció, comillas, la democracia en los 90, me tocaba ir a exponer al Congreso. Y era vergonzoso el nivel de privilegio de los congresistas, con comida a la carta, como hoteles de 5 estrellas, con vino. Con mayordomo, con humita. Oye, sí, con mayordomo, la gente no lo sabe. A mí me da pudor, me da vergüenza. Muchas veces tuve que exponer, hasta hace poco, ojo, sí, pero tuve que exponer en los almuerzos de los senadores o de los diputados,
y sin mentirte, en un comedor 6 mozos con humitas, 6. Y no vamos a decir que ellos comían una comida como come cualquier sujeto, con variedades de entrada. Es una cosa obscena. Estos políticos, gente obscena, porque ellos qué tendrían que haber hecho, es decir, no, paremos el escándalo, ¿sí? Bueno, ¿por qué no miran cómo funcionan los parlamentarios en Europa? Yo te quería plantear la última pregunta, Rafael. ¿Tú crees que las Fuerzas Armadas, por esta corrupción tan fuerte, crees tú que ellos se atreverían a intentar hacer actos que pusieran en peligro más aún lo que ya la democracia tan frágil tiene en nuestro país? ¿Tú crees que ellos tienen a veces intereses en tratar de acabar? Porque la democracia no es, para ellos puede resultar para toda esta gente corrupta nada más que una instancia de la cual se han servido de manera grosera. Y hay algunos periodistas que dicen que siempre se fraguan intentos por tratar de acabar con la democracia, aunque yo soy de los que creen que en el mundo de hoy, dada la fuerte tecnología, el desarrollo de las comunicaciones resulta mucho más complejo. El ejército no es capaz de controlar ni siquiera los confinamientos. Uno en la calle anda más gente, es decir, y ya la gente le perdió el respeto a las Fuerzas Armadas. Tú tienes que saberlo. ¿Cuál es tu visión de las perspectivas? Porque es relevante para el proceso constituyente acabar con estas prácticas. A ver, bueno, yo creo que varias veces, haciendo una analogía, varias veces yo he pedido información relativa a las Fuerzas Armadas y me la deniegan, no quieren. Por ejemplo, yo supe el fraude de unos viajes que habría hecho el general Martínez hace unos años, pedí la información, llevan 2 años en trámite esto, la está negando, no quiere entregar datos de unos viajes que él, digamos, salió con platas públicas al extranjero y pasó por policía internacional. No quiere entregar esos datos. Es porque hay ahí un fraude, por supuesto. Bueno, y todo denegado porque la seguridad nacional se va a ver afectada. Oiga, pero si aquí yo les digo los alegatos a los ministros, a los jueces, a veces algunos me ponen malas caras, yo les digo, mire, su señoría, lo único que afecta a la seguridad nacional acá es tener generales permeables al dinero, porque eso lo ven nuestros vecinos. La inteligencia de Perú, de Bolivia, de Argentina, están atentos a este tipo de casos y hacen un festín, les gusta mucho. Porque no solo con los fraudes de las Fuerzas Armadas se afecta la propia operacionalidad de la Fuerza Armada, porque al robarse estos 30.000 millones en Carabineros y 28.000 en el Ejército, detectados, porque esto es igual que el COVID, o sea, cada 7.000 casos detectados hay 4 más, digamos, multiplicado por 4. Bueno, todos estos millones van en desmedro de tener operacionales los tanques, tener operacionales los aviones. Así es gravísimo. Y cuando la inteligencia de otros países ve que, oye, qué bueno saber que los generales del ejército les gusta la plata, ¿no? Porque ellos son los que resguardan los planes secretos, los planes de guerra, la información. Entonces, más encima hay una ineficiencia absoluta. Volviendo a la operación Topógrafo, si es que fuera real que se les filtró, hay que ser muy ineficiente para que la inteligencia se le filtre la información. O sea, por último, si van a emplear de manera fraudulenta la ley de inteligencia, que no los pillen. Claro. Entonces, más encima estamos vulnerables por todos lados. Yo no sé si respondo algo a qué te referías tú, Luis. Sí, no, está bien, Rafael. Muchas gracias. Bueno, no nos queda más que agradecerte, Rafael. Sin duda se nos quedaron varias preguntas que al tintero. Ha sido una conversación en realidad de harta enseñanza, sobre todo para mí, para las mujeres, porque es una institución más cerrada a las mujeres, entonces hay muchas cosas que nos ha dejado perplejas. Te agradecemos tu disposición, los esperamos a los auditores como cada viernes, debate social, 4 de la tarde, Radio Universidad de Chile. Rafael, darte las gracias, bueno, y qué puedo decirte, admiro tu valentía, creo que estás dando una pelea, partiste solo, pero creo que cada día ya esta causa tuya se va a convertir en una causa de muchos. Prometo preocuparme más del tema, aprender más. Creo que este es un tema relevante para la constituyente si es que llegamos a ser electos, tocar este tema. Creo que la única forma de que las Fuerzas Armadas realmente pasen a formar parte de un Estado con respeto es justamente democratizándola. Y eso supone, de verdad, que queden subordinadas al aparato público. Y eso solamente va a ser con un debate. Así que te agradezco sinceramente, Rafael, y cuídate mucho. Un abrazo. Sí, gracias Luis, por la invitación. Gracias, Rafael. Bien.